Bien, como vemos, analizar el papel del médico en las políticas públicas nos permite entender su rol más allá del consultorio como actor transformador de la sociedad. Ahora voy a dar el pase al doctor Pedro Chacón Yupanqui, que nos presentará la ponencia Historia del respetado médico en Perú. El doctor Pedro Chacón es médico cirujano, doctor en medicina, especialista en anatomía patológica, cargos desempeñados como profesor principal de patología en la Facultad de Medicina de San Fernando, en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, jefe del Departamento de Anatomía Patológica en el Hospital del Cardio Rebagliati en Salud, director de la Clínica TESA en Lima, presidente de la Asociación Peruana de Patólogos. Lo recibimos con un fuerte aplauso, por favor. Muchas gracias. En primer lugar, un saludo a todos los miembros de la Asociación de Historia de la Medicina y a la Junta Directiva. Y es el hecho posible que hoy estemos aquí en esta ciudad. Y lo que yo voy a hablar, como ven, está referido a la especialización médica. En razón, en realidad, como soy médico patólogo, probablemente algunas cosas hago énfasis más en esa especialidad. Pero en general voy a tratar de expresar quizás la evolución de la forma como los médicos peruanos nos hemos especializado, ¿no? Espero que esta exposición pueda ser entendible porque usualmente es un poco árido el tema, ¿no? Y haberlo escuchado al doctor Chung ya me deja pues una valla muy alta, ¿no? Pero que nos ha dado una excelente presentación. La siguiente, señor. Indudablemente que la evolución científica y la actividad hospitalaria en el Perú está íntimamente vinculado a este hospital, el Hospital 2 de Mayo, que es el primer hospital de la vida republicana de nuestro país. Que como bien sabemos, históricamente ha sido precedido por otros hospitales y probablemente muchos de los aquí presentes, en los cuales me incluyo, ha sido el alma mater de nuestra formación como médicos y también, ¿por qué no?, en nuestra introducción al mundo de cada una de las especialidades que practicamos. Y como les decía yo, en mi condición de médico patólogo, yo como muy joven, como estudiante de medicina, junto con el doctor Morales, en primer año de medicina, entré a conocer el mundo de la patología. En aquella época estaba el doctor Óscar Ortega Bayón, jefe del departamento de patología de este hospital famoso en aquella época, no solamente en el Perú, sino se decía que era el mejor hospital de Sudamérica. La siguiente. Como bien sabemos, un poco de su origen de este hospital, en el que ha sido precedido por el Hospital Nuestra Señora de la Concepción, que fue el primer hospital del Perú, ¿no? De acuerdo a cómo la población va aumentando, paulatinamente se crea otro hospital, que es el Hospital de San Andrés, que estaba en la Plaza Italia, actualmente está, ¿no? La construcción sumamente antigua y valiosa históricamente, y que posteriormente ello también es reemplazado por el Hospital 2 de Mayo. Es así que el 28 de febrero de 1875 empieza a funcionar este famoso hospital. Y como les decía, está vinculado pues a la historia, la evolutiva de la medicina en el Perú. Fue la sede de la primera escuela de la medicina, como es la Facultad de Medicina de San Fernando. ¿Seguimos? El otro hospital que también históricamente está muy ligado a nuestra evolución es el Hospital Arzobispo Loaiza. ¿Paciente? Este hospital también fue fundada, como vemos, en el año 1549 por Jerónimo de Loaiza, a quien posteriormente se toma su nombre y actualmente es el famoso Hospital Loaiza, ¿no? Estaba dedicado a atender a la población indígena que se tenía en esa época, no tenía acceso a la salud, y estaba situado en la iglesia de Santa Ana, que también en Lima, en la zona central antigua, ¿no?
Al comienzo estaba dedicado a atender mujeres, como bien ustedes saben. La siguiente. Desde los inicios de la medicina en el Perú, le agradecería, señorita, si va pasando paulatinamente. No lo pase tan seguido, ¿ya? Porque de lo contrario me pierdo en la secuencia de la información. Les decía que desde los inicios de la medicina en el Perú, pues no había formación de médicos especialistas. El aprendizaje de los métodos y formas de trabajo, de diagnóstico, tratamiento de las diversas enfermedades eran a propia iniciativa del médico joven, en este caso, ¿no? Que estaba en formación. Generalmente aceptaba los métodos de sus maestros. Aquí, pues, creo que hasta ahora eso es así, ¿no? Nosotros admiramos a nuestros profesores, a nuestros maestros, quienes nos han legado sus conocimientos y usualmente hacemos lo que ellos hacen. Así bien. Pero en aquella época entonces, para ser especialista, ¿qué se requería? Pues se requería, en primer lugar, para ser admitido en algún servicio médico especializado, seguimos. Primero, se apelaba pues a la amistad o benevolencia o la buena voluntad de un jefe de servicio de una especialidad determinada o de algún miembro de ese servicio. ¿Seguimos? Una vez que era admitido ese médico joven, siendo graduado probablemente, pues era admitido como practicante, ¿no? Y no recibía ninguna remuneración económica, tenía que ser méritos. La siguiente. En base a su habilidad, a sus conocimientos, especialmente, y a su, probablemente su forma de ser, su personalidad, ¿no? Su respeto, etcétera, se ganaba el aprecio del jefe de servicio o de los otros miembros, y si en algún momento se presentaba una plaza en ese servicio en el cual había ingresado, le habían permitido ingresar como practicante, pues se quedaba como especialista. Ya desde ahí ya era un médico especialista de lo que estaba haciendo. La siguiente. En ese sistema evolutivo aparece esta otra institución, que también algo nos hablaron en las conferencias anteriores, ¿no? Como es el Instituto del Cáncer. Este instituto, que al comienzo se llamó así, Instituto del Cáncer, seguimos, pero en razón a su connotación, a la connotación apocalíptica del nombre, porque hablar de cáncer hasta ahora, ¿no? Para cualquiera, el cáncer es sinónimo de muerte, ¿no? Entonces, en razón a esa connotación apocalíptica, después de ser inaugurado en el año de 1939, seguimos, se le llama Instituto de Radioterapia. Seguimos. Ya en el año 52 se da lugar a una reorganización del Instituto de Radioterapia. Además, se le cambia de nombre, el nombre que lleva hasta hoy día, Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas. Y en aquella oportunidad, en esa reorganización, coincide con que regresa a nuestro país este famoso doctor Eduardo Cáceres Graciani, ¿no? Quien había terminado de hacer su especialización en Estados Unidos en cirugía oncológica. Pero el doctor Cáceres tiene el mérito que durante su gestión, seguimos, implementa el residentado médico, ¿no? Especial en las especialidades oncológicas de cirugía, radioterapia y patología. La siguiente. Una vez que terminaba el médico, ahí ya su enseñanza, que era dada exclusivamente por miembros del Instituto de Enfermedades Neoplásicas, le expedían, entre comillas, el título de especialista, ¿no? Porque los títulos, como bien sabemos, se les da en nombre de la nación. Pero a él se les daba el título de especialista otorgado por el instituto. Por lo tanto, como vemos, ya en el Instituto de Enfermedades Neoplásicas fue la primera institución en el Perú que comenzó el sistema de residentado médico similar al que se hacía en Estados Unidos. Y fueron muchos los colegas que hicieron en esa institución su residentado, su especialización. Y acá en la Unidad Médica de Trujillo,
En mi especialidad hay dos médicos que probablemente muchos los han escuchado o conocen, que hasta ahora están presentes, como es el doctor Pedro Arbújar, especialmente, quien se formó en esta institución, la siguiente. Formalmente, entonces, la especialización médica con respaldo académico universitario se inicia en 1957 en la Facultad de Medicina de San Fernando. Como vemos que hasta ahí todavía no había una forma escolarizada establecida con normas y procedimientos para poder hacer como ahora se está llevando a cabo ya el sistema de residentado. La siguiente. También es bueno saber que en el año 58, hablamos primero de la Facultad de Medicina de San Fernando, el alma mater, de ahí nacen posteriormente las facultades de Medicina de Arequipa y Trujillo, ¿no? Que son las primeras facultades que siguen a San Marcos. La siguiente. En el año 61 se crea Cayetano Heredia. Cayetano Heredia nace o se funda a raíz de que en el año 1960 se produce un gran conflicto, diríamos, político-estudiantil en San Marcos, ¿no? En que genera un grave problema en San Marcos, porque se da la ley universitaria que otorgaba poderes de participar en el gobierno de la universidad a los estudiantes, es decir, entra en vigencia el cogobierno estudiantil, con lo cual no estaban de acuerdo muchos de los profesores de San Fernando, en razón de la cual renuncian y se van a formar Cayetano Heredia. En el año 61 entonces se crea la Universidad Cayetano Heredia. La siguiente. Siguiendo la secuencia de la creación de las universidades, tenemos ya posteriormente en el 1963 la Universidad Federico Villarreal, la siguiente. Y acá está nuestra alma mater, ¿no? Nuestra querida Facultad de Medicina de San Fernando, en una fotografía de la época, en la cual vemos pues nuestro edificio que hasta ahora lo tenemos así prácticamente igualito, ¿no? No solamente con la diferencia de los coches que ahí están. El primer decano de la Facultad de Medicina de San Fernando fue Cayetano Heredia. La siguiente. En esa época entonces ya comenzamos. ¿Qué ocurre en la Facultad de Medicina de San Fernando? ¿Seguimos? En febrero del año 57 se crea el Departamento de Graduados e Internado en la Facultad de Medicina. La siguiente. El director es el doctor Ovidio Rosell, que tiene un tiempo determinado en la dirección de la facultad y en la que él ya señala la necesidad de formar especialistas por la modalidad de residentado médico. Similar, como siempre, estamos copiando, ¿no? A lo que se hace en Estados Unidos, porque bueno, pues nuestra formación ha sido así, ¿no? De que la escuela americana ha tenido mucha influencia después de que las escuelas europeas, que fueron las primeras que nos legaron sus enseñanzas, ya viene la escuela americana en todos sus aspectos, ¿no? Entonces ya entra, siempre tratamos de copiar lo que hacían los americanos. El siguiente. En el año 57, una junta de catedráticos dice, se crea el residentado de patología en la Universidad de San Marcos, en el cual tenía una duración de 2 años, posteriormente lo cambian a 3 años. La siguiente. En aquella oportunidad, el título de médico especialista en patología decía que era especialista en patología clínica, ¿no? Y ya, por supuesto, este título era otorgado por la universidad. La siguiente. Ese título de patología clínica, creo hasta ahora todavía, incluso en el ambiente médico, crea cierta discrepancia, cierta duda. ¿Qué hace el patólogo clínico y qué hace el anatomopatólogo? ¿No? En el año 58 se crea la especialidad de obstetricia. ¿Seguimos? Luego viene pediatría y radiología. ¿Seguimos? Este es el Instituto de Patología de San Marcos, en el cual tuve la suerte de poder formarme y posteriormente
seguir trabajando como docente. La siguiente. Como les había dicho, en el año 60, ese gran problema del universitario de San Marcos que creó el tercio estudiantil dio lugar pues a la formación de Cayetano Heredia. Y Cayetano Heredia también ya posteriormente, como vamos a ver, es una universidad que también participa en la formación de médicos especialistas. Pues bien, en San Marcos seguimos con que el año 61 se cambia el nombre de Departamento de Graduados a Escuela de Graduados. Ya inicia sus actividades, miren, con varias especialidades, ¿no? Anestesiología, cirugía, obstetricia, oftalmología, otorrino, patología, pediatría, psiquiatría, radiología. ¿Seguimos? En el año 68, este señor, como bien sabemos, en nuestra historia, da un golpe de Estado y establece un gobierno dictatorial, que por supuesto hizo una serie de cambios que también afectaron pues a las actividades universitarias, ¿no? La siguiente. Es así como durante esa época se modifica la ley universitaria. Ya las facultades no se llaman facultades, no se llaman programas académicos, pero aprueban la forma escolarizada del residentado médico. Ya estamos hablando ya no solo de una institución o de una parte de la medicina, sino estamos hablando ya de todo el Perú, ¿no? Además, se reconoce la forma no escolarizada. ¿Qué cosa era la forma no escolarizada? Ahora vamos a ver en qué consistía eso, en la que probablemente muchos de nuestros antecesores en las especialidades se acogieron a esa forma no escolarizada, la cual no hicieron una residencia. Crean en aquella oportunidad el CONU, la Comisión Nacional de la Universidad Peruana, la siguiente. Y el CONU, en el año 1973, en la Universidad de San Marcos, crea el programa de segunda especialización en medicina humana. Ya la cosa se va centrando un poco más ya hacia la especialización médica, universitaria, con respaldo académico. La siguiente. El CONUP, que es el que regula todas estas actividades, aprueba el programa de segunda especialización en medicina humana en San Marcos y Cayetano Heredia, que fueron las primeras universidades que se acogieron a ese sistema universitario. La siguiente. ¿En qué consistía la especialización médica no escolarizada, llamada también no formal, no institucionalizada? ¿Qué exigían para ello? La siguiente. Primero debería tener un título profesional, claro, era lógico, ¿no? Tenía que ser médico cirujano. La siguiente. Este complemento de esto, ¿no? Puede que debería tener, pues, además, ciertas habilidades, que hubiera cumplido cierto trabajo en un servicio médico determinado, ¿no? La siguiente. Durante este periodo, entonces, el profesional que no había hecho residencia tenía que pasar ciertos años y demostrar su actividad en un servicio reconocido. La siguiente. Además, debería haber asistido a congresos. La siguiente. Y lo llamado también que debía no solamente a congresos, asistir a cursos. Seguimos. Que hubiese efectuado publicaciones, trabajos, si es que hubiese llevado a cabo, ¿no? La siguiente. Eso tuvo su límite hasta un determinado tiempo, ¿no? Y como dice ahí, en la cual terminó esa forma no escolarizada. La siguiente. En septiembre del año 76 se aprueba el reglamento del Sistema Nacional de Formación de Especialistas en Medicina Humana, se le llamó el SINAREME. Acá ya empiezan ciertos nombres que simplemente son siglas que a veces nos confunden qué hace cada uno de esos sistemas, ¿no? El SINAREME, como dice ahí, que norma la organización y funcionamiento. Así es. El SINAREME está constituido por el CONUP, que ya lo vimos antes, los programas académicos de medicina humana con programas de segunda especialización en medicina humana,
el resto del sistema de salud, NIMSA, Seguro Social, Sanidad de las Fuerzas Militares y Policiales, el Colegio Médico, las entidades privadas, la Asociación Nacional de Médicos Residentes, y posteriormente le agregan ASPEFAC, que es la Asociación Peruana de Facultades de Medicina, la siguiente. Constituyéndose, ya vemos otra sigla, el CONAREME, Comité Nacional de Residentado Médico, la siguiente. En el año 1980 se produce, como dice acá, la separación de anatomía patológica en patología clínica. Eso es lo que les decía antes, ¿no? Que en la especialidad de patología, yo, por ejemplo, habiendo hecho la residencia, mi título que me entregaron a nombre de la Nación, la Universidad de San Marcos, era especialista en patología clínica. Pero eso generaba a cierta discrepancia entre qué debería ser el patólogo clínico. De acuerdo a lo que había hecho, yo podía trabajar como anátomo patólogo o como laboratorista o patólogo clínico. Esa discrepancia, pues felizmente que la Universidad de San Marcos en el año 1980 aclara, y como es ahora. Entonces, ahora existe un médico especialista en anatomía patológica y otro que es un médico especialista en patología clínica o laboratorio. Así es. Bueno, paralelamente a todos estos acontecimientos, el Seguro Social no fue ajeno también, ¿no? Hasta el hospital en el cual laboramos, el Hospital Simbólico de la Seguridad Social, que también tuvo su participación en todo este periodo de formación de médicos especialistas, aún cuando todavía no había el CONAREM, el SINAREM, nada de ello, ¿no? La siguiente. Y ahí está el ejemplo, como en el año, miren, 71, antes de que estuviera el CONAREM, el SINAREM, nada, ya el Seguro Social, miren, ahí todavía no se llamaba el Salud, ¿no? Ahí era el Seguro Social del Empleado, Caja de Enfermedad, Maternidad, y el Hospital Central, que hoy día es el Hospital Rebagliati, pues inició el programa de especialización en su dirección de investigación y capacitación, y redacta el estatuto y reglamento del residentado médico. Lo siguiente. ¿Qué especialidades se practicaban o se hacían o se enseñaban ahí en el Hospital Regalet? Son muchas. Ahí están todas las que tienen ustedes, ¿no? Entre las cuales están patología. Igual, como todavía no participaba el CONAREM y no se había creado, así como en el INEM daba el título como institución, pero que no era nombre de la nación, igualmente el Seguro Social también daba sus títulos, el cual era reconocido por el Colegio Médico. La siguiente. Bueno, acá simplemente para recordar, miren hoy día la cantidad de especialidades médicas que tenemos en el Perú, ¿no? En forma alfabética, tenemos partiendo anatomía patológica, anestesiología, etcétera, etcétera. La siguiente, siguen el resto de especialidades, la siguiente, hasta que llegamos a la última que es urología. A ello, actualmente, se agregan 14 subespecialidades. Las subespecialidades, la gran mayoría, están vinculadas especialmente a subespecialidades pediátricas. Ejemplo, cirugía pediátrica, oncología pediátrica, hematología pediátrica, ¿no? La siguiente. Como hemos visto en este resumen de la evolución del residentado, en la que las universidades principalmente eran pues las de antaño, ¿no? San Marcos, Betano, Villarreal. Pero hoy día, miren, la cantidad de universidades en las que se lleva a cabo el programa de residentado médico, ¿no? Hoy tenemos en Lima, ¿sí? Han aumentado un gran número. En Arequipa tenemos 2 universidades, seguimos. Aquí, en Quillo, ¿no? Los de aquí tienen estas universidades que tienen el residentado médico, en Chiclayo, en Huancayo, en Piura, en Tacna. La siguiente. Bueno, con esto hemos hecho un breve repaso de cómo evolucionó el residentado médico. Y para finalizar, quiero hacer algunos comentarios respecto a la formación de los médicos especialistas en nuestro país. La siguiente. Deben ser hechas, como es lógico, de acuerdo a las necesidades de nuestro país, lo cual no está ocurriendo. La siguiente. Se supone
estas especialidades nos van a solucionar muchos problemas de salud en nuestro país. La siguiente. Y un tercer punto, que dice evitar la migración al extranjero. Bueno, esto quizá puede ser un poquito discutible, ¿no? Porque no podemos negarle a nadie, a algún médico graduado ya con su título y que quiere irse al extranjero, y dice, pues somos libres de hacer lo que más nos conviene, se supone, pero teniendo presente de que la formación del médico no es sencilla. Además, no solamente vamos a hablar en relación a nosotros como personas, sino como país. ¿Cuánto le cuesta a nuestro país formar un médico? ¿No? Y todo eso lo perdemos cuando un colega se va al extranjero. La siguiente. Ahora, las vacantes, como ya estamos entendiendo, no se ofertan, pues, no, que se ofertan no reflejan la necesidad de los especialistas que el Perú necesita. Lamentablemente el centralismo todavía es muy fuerte, ¿no? La gran cantidad de especialistas estamos, pues, en las grandes ciudades, ¿no? Llámese Lima, Trujillo, Arequipa. Pero, a ver, vamos a un pueblo pequeño, difícil que va, ¿no? Por el sistema mismo en que vivimos, que yo creo que eso tiene que cambiarse. La siguiente. Usualmente, el número de especialistas que estamos formando actualmente está en base a las necesidades o a las ofertas que nos dan los hospitales. La siguiente, esas vacantes que nos ofrecen tienen tres formas, tres modalidades libres, en la cual libremente participan los médicos que desean especializarse, puede ser por destaque, y hay una última forma que todavía persiste hasta ahora, la forma cautiva, que como dice ahí, eso es un rezago del gobierno totalitario, pues en esa época se recuerda todo eso, ¿no? La siguiente. Y un punto acá final es referido a las sedes hospitalarias, porque con lo que experimentamos, yo les hablo de la experiencia personal referente a las especialidades, de que hay muchas sedes hospitalarias que no cumplen para poder ser una sede realmente que pueda ser formadora de médicos especialistas. Hay servicios en los que no hay ningún docente que le van a enseñar, no están obligados a enseñarles, porque por lo menos debe haber eso. No tienen el número suficiente de casos o de casos quirúrgicos, dependiendo de las especialidades, ¿no? ¿Cómo se van a formar ahí? Simplemente van a pasar 3 años, al final de los 3 años, graduados de especialistas, pero no se han formado como debe ser. La siguiente. Bueno, creo que con esto he tratado de hacer un breve resumen de lo que fue la evolución de las especialidades médicas en el Perú. Gracias. Vamos a pasar al doctor Ega Morales Landeo para que dé unas palabras en honor al doctor. A mi estimado compañero de promoción, Pedro Chacón. Felicitaciones, Pedro, por la excelente recordaris del recién estado médico. Yo quiero entregarte de manera especial este librito. Vente por acá. Este es un librito de la tradición de Huancavelic. Es Cuentos de Mercurio, que resume la tradición oral de nuestros antepasados. A través de los años se han ido pasando los cuentos verbalmente de generación en generación hasta que tuve la oportunidad de redactarlo para que no se perdiera. Y hay cuentos que se pierden porque nosotros como generación no los copiamos y dejamos que nuestros abuelos lo cuenten nuestros padres y después se pierde el cuento. Y entonces, esto es una pequeña demostración de un cuento o de 32 cuentos que yo recogí cuando estaba estudiando secundaria, en 5º año de secundaria. Y también recordar a mi amigo Pedro Chacón que pertenecemos a una generación bisagra, una generación que hemos terminado en San Fernando, 1973, en una promoción que está entre la aparición de la televisión y la desaparición de la radio, ¿no? Es una etapa importante donde
se produce un cambio importante de la tecnología y hemos entrado a una generación nueva y ahora estamos entrando y dejando otra generación con inteligencia artificial. Y entonces es una etapa muy grande en la que la formación médica está cambiando y hemos participado en nuestra formación profesional casi como autodidactas. Pertenecemos a la primera generación de médicos del residentado médico legal, formal o institucional. Hasta antes de nosotros, los residentes eran verbales, eran residentes amigos, eran residentes invitados a los hospitales. Yo soy, igual también con Pedro, la primera generación formal que postulamos a la Universidad de San Marcos e ingresamos a un sistema oficial de residentado médico. Y nosotros fuimos los que redactamos los protocolos, los reglamentos, las normas para el residentado médico universitario a nivel nacional. Somos una generación que ha terminado siendo todos los de mi generación o nuestra generación han terminado jefes de servicio, jefes de departamento. El que habla ha llegado a ser director del hospital Rebagliati. Y hemos sido una generación muy especial, la nuestra, que fue el inicio del residentado médico a nivel nacional. Por supuesto que el residentado médico, el primer residentado médico se formó en Trujillo. Y en esta ciudad hay un residentado médico cuando vino la FOP, un buque HOP con médicos norteamericanos que trajeron la formación escolarizada o el aprendizaje del residentado médico al país. Pero después pegó eso en San Marcos y San Marcos ya fue pionera en la formación médica. Luego ha venido las subespecialidades. Yo hice la especialidad de neurocirugía pediátrica y soy fundador de un servicio de neurocirugía pediátrica de salud en el año 87, donde hemos hecho un aporte importante en formar un servicio para atender niños, donde ya hemos operado más de 5.500 niños. Y hemos dejado también como aporte el primer y único libro de neurocirugía pediátrica que tiene el país. Y así también Pedro ha redactado su libro de anatomía patológica. Tiene un merecimiento personal muy importante, porque nuestra generación, los que hemos empezado residentado médico como promoción, como generación, hemos dejado libros escritos de nuestras especialidades. Y eso va quedando para las generaciones que vienen y siguen aportando en el país. La invocación que les hacemos finalmente es que esta conferencia de Pedro Chacón, de cómo se formó el residentado médico escolarizado, ahora sea recogido por ustedes en una nueva versión en la que ustedes sigan aportando a la cultura, a la investigación y a la ciencia médica. Esta Asociación de Historia de la Medicina Peruana rescata el trabajo de cientos de médicos que están escribiendo libros. Yo estoy recopilando los libros de los médicos del país. Vamos a formar con la junta directiva actual, presidida por Antonio Limay. Dentro de poco vamos a inaugurar un museo del libro médico peruano, donde van a estar exclusivamente los libros redactados por los médicos del Perú. No va a entrar ahí un libro americano, chino, japonés o alemán. Va a ser exclusivamente de los médicos a nivel nacional. Y estamos rescatando la literatura. Y hemos encontrado el primer libro impreso en Arequipa, con la primera imprenta que llegó a Perú y que se puso en Arequipa. Y en Arequipa se imprimió el primer libro médico. Ese libro va a estar en la biblioteca. Y entonces estamos con el rescate de la literatura, porque los médicos viejitos, más viejitos que nosotros, se están yendo dejando sus libros abandonados, que no los está rescatando nadie, que se está perdiendo. Entonces hay una obligación generacional también de cuidar esos libros, y muchos que son libros también muy importantes. Tenemos médicos
como el doctor Julián García Cáceres, que nos dice, acá yo tengo en mi biblioteca un libro, el cuarto libro del mundo de Vesalio. Este libro de Vesalio es el cuarto libro. Y el quinto libro está en Francia. Y después no hay más libros de Vesalio. Y él tiene en su casa el libro de Vesalio, ¿no? Entonces no puede ser que se pierda ese libro, ¿no? Yo tengo el libro Testina Target, con páginas de seda, un libro francés. ¿Cómo se puede perder ese libro de Testina Target? Con el cuarto tomo de Testina Target de habla de neurología. Y cuando hubo un caso de hipotensión endocraniana, yo hice el diagnóstico gracias a ese libro de Testina Target, donde se hablaba cómo es la hipotensión endocraniana, cómo produce el dolor de cabeza, y cómo es que puede uno inyectar confusión lumbar, líquido cefalorraquídeo o cloruro de sodio para subir la presión y desaparecer el dolor de cabeza, ¿no? Pero eso es un aprendizaje transmitido a través de un libro, de Testina Target cuarto tomo. Y así por el estilo, el mensaje es rescatemos los libros y la invocación a los médicos jóvenes es incorpórense en la Asociación Historia de la Medicina Peruana porque los necesitamos. Ustedes son la generación de reemplazo. Felicitaciones, Pedro. Muchas gracias por tu tiempo.